Muy buenos días, bendiciones para todos. El Señor les bendiga poderosamente en este día y le doy la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Estaba pensando en una de las oraciones más maravillosas que el salmista David hace a Dios y quiero compartirla con ustedes para iniciar nuestro tiempo devocional. Y es el Salmo 3. Vamos a tomar allí nuestras Biblias. Vamos a leer el Salmo 3. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Y amén. David, por experiencia propia, como ustedes bien saben, él era un rey, pero también era un guerrero. En esa experiencia que él tiene en estas guerras, peleando las batallas de Dios, por supuesto, David experimenta o ha experimentado la salvación de Dios. Aún en sus momentos de debilidad, en sus momentos de opresión, de depresión, en esos momentos en donde él se ha sentido derrotado, se ha sentido desanimado, cuando las personas, cuando el pueblo, inclusive su propio ejército, ha intentado levantarse contra él por los resultados. David busca la dirección de Dios. David clama al Señor. Y él ha visto cómo Dios ha respondido y ha vencido a todos sus enemigos, a todos sus adversarios. Eso le ha dado a él una confianza para orar por tal vez esos adversarios que no se ven, esos adversarios invisibles, el desánimo, la enfermedad, la opresión, la depresión, todo este tipo de situaciones que nos atacan muchas veces para desviarnos del propósito, para desanimarnos, desalentarnos, porque el ánimo del hombre es muy importante. La Biblia dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, que el ánimo es fundamental, es importante. Entonces David ora al Padre, ora al Señor y le dicen: estos enemigos, Señor, se han multiplicado, mis adversarios se han multiplicado, y hace una oración para que se levante a su favor, a su favor. David dice y experimenta, o ha experimentado, victoria también sobre sus enemigos, porque él dice: yo clamé y el Señor me respondió, el Señor me escuchó. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido identificados con esta oración, porque en muchas ocasiones hemos orado a Dios y Dios nos ha levantado. Yo quiero animarles en esta mañana con esta palabra a que, primero que todo, sigamos confiando en la protección de Dios, en sus cuidados. Sigamos confiando en la victoria de Dios y nos unamos a orar. Yo creo que esta es una motivación para la oración. La oración trae resultados. La oración del justo, dice la Biblia, que puede mucho, puede mucho. Hay un versículo en el libro de los Proverbios que me gusta tanto y que me anima mucho a la oración, porque dice el rey Salomón, dice: los sacrificios de los impíos
son abominación a Dios, pero Él se goza, disfruta la oración de los santos. Qué lindo eso, que el saber que cuando nosotros oramos, el corazón de Dios se alegra. El corazón de Dios está alegre en este momento preciso en el que estamos reunidos virtualmente, estamos de acuerdo, nos hemos levantado para orar y para buscar su presencia. Así que oramos en esta mañana agradeciendo al Señor, pero también convencidos de que en Él, con Él somos más que vencedores. Más que vencedores. Así que disponga su corazón allí y oramos en esta mañana. Padre Celestial, soberano Dios, toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Invocamos tu nombre precioso en este día. Oh, porque reconocemos que eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, el Dios que nos levanta, el Dios que nos fortalece, el Dios que está con nosotros. Oh Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Gracias por tu fidelidad. Aquí estamos tus hijos en esta mañana, confiados, Padre. Confiados, Señor, en tu gracia. Confiados en tu misericordia. Confiados, Señor, aleluya, en que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. David dijo: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de nosotros. Eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Con nuestra voz hemos clamado a ti, Padre, y tú también nos has respondido. Te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todos aquellos milagros, todas aquellas respuestas, Padre, que tú, Señor, o que hemos visto, estas respuestas que vienen de parte tuya, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre. Pero también seguimos clamando, Padre, por aquellos, Señor, que necesitan nuestra oración, aquellos que necesitan nuestro clamor, aquellos, Padre Celestial, que están allí en una cama de hospital, aquellos que están, Señor, ahí recluidos, Señor, en ese centro de reclusión. Oramos por aquellos que están desanimados, oramos por aquellos que están decaídos, oramos, Padre, por ese ministro que está apartado del servicio, oramos por ese creyente, Padre, que está en medio de la tribulación y de la angustia. Tómese un momento allí y ore, porque tal vez nosotros hoy podemos hablar de la victoria de Dios, pero hay muchos que todavía están en sus guerras. Hoy hay muchos que todavía están en sus luchas. Hoy hay muchos que todavía están en angustia porque están rodeados y porque se han multiplicado sus adversarios. Hoy quiero invitarle a que se una a esa oración. Únase al clamor de esos creyentes. Padre, nos levantamos, Señor, para orar también por aquellos que están, Señor, desanimados, aquellos que están decaídos, aquellos que están enfermos, Padre, y que están allí, Señor, todavía en esa batalla, Señor. Oramos para que no falte el ánimo. Oramos para que, Señor, sean fortalecidos, que este tiempo de lucha, que este tiempo, Señor, de dificultad les fortalezca espiritualmente. Oramos para que tú, Señor, los levantes y los revitalices, los empoderes, Señor, con tu presencia. Que este sea un día de victoria para ellos, Padre. Oramos, Señor, porque un día también nosotros estuvimos allí. Un día también estuvimos enfermos. Un día estuvimos, Señor, afligidos. Un día estuvimos, Señor, cautivos. Un día experimentamos cómo nuestros adversarios, Señor, se multiplicaban contra nosotros. La angustia, Señor, la desesperación, el desasosiego hizo presa de nosotros, Padre. Pero nosotros clamamos un día y tú, Señor, escuchaste. Tú respondiste porque tú eres fiel, Padre. Nosotros hoy también oramos por todos aquellos que están en sus luchas, aquellos que están, Señor, en sus combates, Padre Celestial, espirituales. Nos solidarizamos con ellos, Señor. Unimos nuestra oración y nuestro corazón a sus vidas
Padre, para pedirte, Señor, victoria, para pedirte que manifiestes tu gloria, para pedirte que manifiestes tu presencia, Señor, en esa situación, en ese contexto allí donde ellos están, Padre. Manifiesta tu gloria y tu poder, Padre Celestial, porque tú has dicho, Señor, en tu palabra, que la oración eficaz del justo puede mucho, que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Hemos creído que tú eres Dios de respuestas. Tú has dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, creemos y sabemos, Señor, que después de cada tentación, después de cada aflicción, después de cada tribulación, el carácter de tus hijos, Señor, se torna fuerte, se torna, Señor, más firme, se torna, Señor amado, más, se consolida más, Padre Celestial, porque ese es el propósito de la prueba. Oramos y te damos gracias por la victoria. Dele gracias a Dios por la victoria. Dígale gracias a Dios porque tú, Señor, nos has dado victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, no por nuestros méritos, no por, Señor, por nuestras acciones, por nuestras habilidades, no, es por tu gracia, Señor, es por los méritos de Jesús, porque son sus méritos los que nos hacen más que vencedores. Tu palabra dice que somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Ese es Cristo. Gracias te damos en esta mañana, Padre. Te bendecimos en este día. Toda la gloria y toda la honra, Señor, toda la alabanza es para ti. Oh mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Bendito el nombre de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra, pero antes quiero decirle que este sábado 3 de julio, el próximo sábado, vamos a tener en nuestro templo la reunión con aquellos creyentes que van a bautizarse. Es una clase, la clase para nuevos. Vamos a compartirla allí a las 8 de la mañana, vamos a estar allí de 8 al mediodía. Entonces yo quiero animar a todos aquellos que no se han bautizado y que pueden asistir a esta clase, póngase en contacto porque necesitamos tener allí las cartillas con las que vamos a trabajar. Pero también quiero animar a todos los creyentes que puedan unirse a esto. Número uno, orando por esos nuevos creyentes, para que el Señor los afirme, para que el Señor los consolide en su reino. Recuerde que uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Entonces, quiero invitarles a que nos apoyen con su oración, pero también animando a otros. Tal vez usted conozca a una persona que es creyente, pero que todavía no se ha bautizado. Háblele, anímele, dele testimonio, guíelo, porque las personas no se van a convertir en discípulos solas. El Señor Jesús dijo, id y haced discípulos. Eso implica nuestra participación, nuestro trabajo. Implica que tomemos a las personas y le enseñemos, le animemos, le ayudemos a ver que este es el camino correcto. El Espíritu Santo hace su trabajo en el corazón de las personas, pero nuestro trabajo es animar a otros, es guiar a otras personas a donde Dios nos ha traído a nosotros. Entonces quiero animarles, si usted conoce a alguien que tal vez no se ha bautizado todavía, es el momento, porque el Señor Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. Entonces el bautismo es un acto público de fe, es un compromiso público. Ya por supuesto uno ya ha asumido, ya ha tenido una experiencia espiritual, ha tenido una experiencia de salvación. El paso siguiente después de creer es bautizarse. Entonces quiero animarles, este sábado 3 vamos a estar impartiendo la clase para nuevos, así que allí deben estar todos los nuevos, aquellas personas de nuestra congregación que no se han bautizado todavía, deben estar allí. Así que quiero animarles a que no se quede por fuera, ¿oye? No se quede por fuera. Vamos a leer entonces la Biblia en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a finalizar en este día con la carta. Mañana, tomaremos otro libro para la lectura, pero hoy vamos a finalizar con la carta a los Colosenses.
Y quiero hacerlo enfatizando lo que el apóstol Pablo, valga la redundancia, enfatiza, ¿no? ¿Qué es lo más importante a lo que un creyente debe dedicarse? ¿Qué es lo más importante que puede hacer? Creo que la oración, no solamente dicha por Pablo o enseñada por Pablo a los colosenses, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, por ejemplo, Lucas muestra la vida de intimidad y de búsqueda de Cristo, el Evangelio de Lucas. Pero cuando leemos Juan capítulo 17, hay una explicación detallada de lo que Jesús hizo la noche antes de ser apresado. Dice la Biblia que Jesús fue a orar y el motivo de su oración era: Señor, ya yo he terminado la obra aquí en la tierra. Ya te he enseñado a las personas quién eres tú, quién soy yo. Los milagros, las señales han sido hechas. Ahí quedó la evidencia que va a ayudar a las personas a creer y que ha ayudado a muchos a creer. Pero luego de orar por la glorificación, le dijo al Padre: yo te he glorificado en la tierra, glorifica a tu Hijo. El Señor Jesús le dice al Padre: te ruego por estos, los discípulos. Entonces comienza a hacer una oración de intercesión. Obviamente ya el Señor sabía que las experiencias que le iban a llegar a los discípulos, Él se las comentó mientras estuvo con ellos. Le comentó qué iba a suceder a los seguidores de Él. Y si los perseguían estando Jesús con ellos, o sea, cuánto más ahora cuando Jesús ya no iba a estar con ellos. Así que Jesús se tomó su momento y comenzó a orar por los discípulos. Pero luego dijo: no ruego solamente por estos. Y note que en su oración oró para que los creyentes estuviesen unidos. Y el sentido de la unidad no era algo de mente y de propósito nada más, sino que habló también de la unidad física, la unidad que permanecieran juntos los discípulos. Entonces el Señor no solamente ora por los discípulos, los apóstoles y las personas que habían creído con Él, los que estaban con Él, sino que también oró por aquellos que han de creer en mí, dijo Cristo, por la palabra de ellos. Y también hizo una oración de intercesión para que el Señor nos guardara, para que el Señor nos mantuviera unidos a Él, pero también para que estuviéramos unidos entre nosotros. Así que vemos en la vida de Jesús la importancia de la oración. Y no solamente la oración, sino el contenido de la oración. Entonces, ahora viene Pablo, ya termina su carta, ya le dio revelación a los creyentes acerca de quién es Jesús, para que ellos tengan una enseñanza, un concepto correcto de quién es Cristo. Les habla de cómo esa muerte y resurrección de Cristo aplica a la vida de los creyentes y cómo esa vida de resurrección se manifiesta en la vida de los creyentes. El apóstol Pablo habla acerca de cómo esa vida de resurrección, esa nueva vida, aplica no solamente en la sociedad, sino primeramente en el seno de la familia. Cómo esta nueva vida se manifiesta y hace la explicación. Ahora termina el apóstol Pablo escribiendo acerca de algo muy importante a lo que los creyentes deben dedicarse, y eso comenzamos a hacerlo la semana pasada, es decir, hablar de esto, y es el tema de la oración. Y el reto que Pablo establece, además del testimonio y de la oración, el apóstol Pablo habla acerca de profundizar en la oración. Ahora, en el capítulo 4, en el versículo 12, habla del creyente que fundó esta iglesia, Epafras, y dice de él lo siguiente. Capítulo 4, versículo 12 dice: les manda saludo Epafras, un miembro de la comunidad, de la misma comunidad de fe que ustedes, y siervo
de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Se me llama la atención no solamente la vida de oración de Epafras. Epafras ora por los creyentes. Epafras toma el motivo de su oración, son los creyentes de esta comunidad. Hay momentos donde nosotros sentimos la responsabilidad, donde Dios nos encomienda la responsabilidad de orar. Somos los encargados de forjar, por decirlo de alguna manera, espiritualmente, algunas situaciones en la vida de ciertos creyentes. Esto es cierto, esto es real, porque Dios, es como cuando Dios va a traer a una persona a este mundo, pues le da padres, ¿no? Entonces es a través de los padres, y Dios pone a los padres para que los padres engendren, para que los padres sean ese vehículo a través del cual los seres humanos venimos a este mundo, pero también Dios pone padres para que los padres cuiden a los hijos. Y en el transcurso, especialmente en los primeros años de vida, los padres trabajan, cubren a sus hijos, y hay muchas cosas de las cuales los hijos no son conscientes, pero ese tipo de cosas es el resultado del trabajo de los padres. Así que yo creo que esto opera también en el ámbito espiritual cuando Dios le concede padres espirituales a una congregación o a un creyente. Es tan importante porque nadie viene solo. O sea, nosotros somos el resultado de algo, de alguien. Inclusive espiritualmente somos el resultado de la obra de Dios, pero también somos el resultado de la oración de alguien. Nosotros somos el resultado de la intercesión de un creyente, de la predicación de un creyente, de los cuidados de un pastor, de las enseñanzas de un pastor, de un líder. Somos el resultado de todo eso. Entonces Dios siempre va poniendo personas a nuestro lado que nos ayuden, aun cuando muchas veces, digo la mayoría de las veces, nosotros no somos conscientes de esa realidad. Disfrutamos de muchas cosas que Dios trae a nuestra vida, pero ignoramos que esas cosas que Dios trae a nuestra vida es el resultado de la oración de alguien. Entonces, esta es una realidad y yo quiero compartirla, quiero enseñársela en esta mañana, porque ¿a quién vamos a cuidar nosotros? ¿A quién vamos a engendrar nosotros? ¿A quién vamos a rodear con nuestra oración? Y esto no es una oración impersonal, no es una oración que tú haces de vez en cuando te invitan a hacerlo. Eso es como si un padre fuera padre solamente cuando le invitan a ser padre. Cuando uno tiene un hijo es una responsabilidad, es un privilegio grande, pero también es una responsabilidad de la cual somos conscientes constantemente. Entonces, nosotros como creyentes también debemos tener presente esta verdad. Hay personas que van a ser engendradas por nuestra oración. Hay personas que van a ser engendradas por nuestra predicación. Pero nosotros debemos tomar la responsabilidad. Yo sé que el Espíritu Santo en un momento dado pone esta responsabilidad en el corazón del creyente para que el creyente ore. Mira lo que hacía Epafras. Dice Pablo, él siempre ora con fervor por ustedes. Siempre ora con fervor, no algunas veces. Siempre ora con fervor por los creyentes. Epafras tenía esa convicción. Necesitamos orar por los creyentes. Necesito orar por ellos. No solamente cuando me invitan, es una carga que debemos sentir nosotros. Así que yo quiero animarle, número uno, a que usted en este día pueda tomar la carga, pueda buscar en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿quién es esa persona por la cual yo me voy a encargar? Esa persona por la cual yo voy a rodear con mi oración. Entonces puedes orar por muchas personas, puedes orar por los creyentes, por la iglesia, puedes orar por todos los creyentes, como Pablo dice, puedes orar por los proyectos de la iglesia, pero este compromiso de oración, si el Padre te ha encargado personas a ti, este es el tipo de oración que debes hacer por ellos, una oración
constante. Pablo dice, Epafras ora siempre por ustedes, siempre. Así que mi oración por esas personas a quien Dios me encarga es una oración constante, es una oración que siempre, todos los días debo hacer. ¿Por qué debo hacer? ¿Por qué debo orar? Epafras ora y le pide a Dios que lo fortalezca. Aquí también nos delinea el propósito de la oración y las cosas por las cuales nosotros debemos orar por los creyentes. Pablo dice, Epafras ora y le pide a Dios que los fortalezca. Y me encanta porque Epafras era un creyente que oraba con fervor. ¿Qué le dice eso a usted? Era un hombre que oraba con pasión. Era un hombre que cuando entraba al tiempo de oración, era un creyente que involucraba su mente, su espíritu por supuesto, su mente y sus emociones. Así que se comprometía. Yo puedo visualizar a Epafras orando, y era un hombre que levantaba su voz y un hombre que se concentraba en la oración, que era una petición a Dios bien organizada, una petición bien convincente, pero una petición que se hacía con todo el corazón. Puedo imaginarme a Epafras orar. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¡Qué maravilloso! Epafras ora para que los creyentes sean fortalecidos. Los creyentes necesitan mucha fortaleza, porque una de las debilidades o una de las áreas que el enemigo toca, escúcheme usted, que a quien Dios le ha encargado personas para orar. Una de las cosas que hace el enemigo es atacar el ánimo de los creyentes. Ataca el ánimo, los debilita poniendo pensamientos contrarios en su mente, atacando sus emociones, etc. Usa muchas estrategias para desalentar, para desanimar, para debilitar a los creyentes. Pero Epafras ora y le dice, Señor, fortalécelos. La oración de Epafras era por fortaleza para los nuevos creyentes, para los creyentes de Colosas. Pero también dice la Biblia que Pablo explica y dice, no solamente ora Epafras por ustedes para que los fortalezca, sino para que los perfeccione. Porque ese es como siempre hemos dicho, el objetivo del creyente en Cristo. Luego de creer en el Señor y rendir su vida, ella debe dedicarse al perfeccionamiento. No puedes tener un perfeccionamiento si no haces un análisis de tu vida, si no hay un diagnóstico de qué áreas en tu vida están débiles y qué áreas están fuertes. Entonces, el objetivo del perfeccionamiento es equilibrar la salud espiritual del creyente. Entonces, para eso necesitamos personas que nos ayuden, personas a través de las cuales o con las cuales podamos tener un diagnóstico espiritual, así como cuando usted va al médico y se hace unos exámenes y los exámenes arrojan unos resultados. Entonces el médico lee los resultados, le da un diagnóstico a usted de cómo está su salud espiritual o su salud física, y le receta algunos medicamentos para nivelar la salud suya. Y ahora su responsabilidad es usted llevar las dietas, su responsabilidad es tomar los medicamentos, su responsabilidad es hacer las recomendaciones del médico, pero eso no lo pudo hacer usted solo, usted sola no lo pudo hacer, necesitó a alguien. Epafras ora para que los creyentes puedan ser perfeccionados, es decir, para que los creyentes puedan tener salud espiritual. Ahora, esto no lo hace una persona sola. Por eso mi insistencia en que los creyentes puedan comprometerse con la familia e iglesia. Usted no puede ser un creyente. Todo este tipo de cosas no lo puedes hacer tú solo, tú sola. Personas que dicen, yo solamente yo creo en Dios, pero yo no voy a una iglesia, pero yo creo en Dios. Y estoy bien así. No estás bien así. No estás bien, porque es como intentar vivir una vida sola, sin la ayuda de nadie. O solamente ir y tomar lo que tú crees que necesitas. El cristianismo no crece así. Nosotros debemos tener claro, no confundir. Nosotros creemos en Dios para salvación, pero nosotros necesitamos unirnos a una iglesia local para crecimiento. Una persona que no crece, escúchame bien, en la fe,
una persona que tal vez creyó en Dios para salvación, pero que no se une para crecer, terminará descarriado, terminará apartado y terminará creyendo en cualquier clase de cosas, mezclando la fe con el paganismo y con la ciencia y con la filosofía y con muchas cosas, porque es una persona que todavía no tiene la capacidad para discernir, necesita de personas que le ayuden y que le guíen, y para eso es la iglesia local. Por eso necesitamos tener un compromiso con la iglesia local. Entonces, el ejemplo de Epafras nos pone a nosotros el reto de hoy. ¿Cuál es el reto de hoy? Vamos a orar con fervor por la fortaleza y el perfeccionamiento de los creyentes. Vamos a orar por eso. Ese es el reto. Tómese un momento el día de hoy para tener un tiempo de oración y ore por aquellas personas a quien Dios le ha puesto. Dígale al Espíritu Santo, ¿por quién quieres que ore, Espíritu Santo? Y deje que el Espíritu Santo le guíe. Si todavía no tienes a alguien que te han asignado o alguien que tú identificas que Dios ha puesto a tu lado para guiarle en oración, necesitamos cubrir a los demás. Necesitamos rodear a las demás personas con nuestra oración. Y tenemos que saber por qué vamos a orar. Vamos a orar para que Dios les fortalezca y vamos a orar para que Dios les perfeccione. ¿Qué les parece? ¿Está dispuesto a aceptar ese reto en el día de hoy? Vamos a orar entonces y desde ya tome su agenda y si quiere se queda unos minutos después del devocional allí en su casa, en su cuarto, orando por el fortalecimiento y el perfeccionamiento de ese creyente o esos creyentes a quien el Padre ha puesto bajo su cuidado. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, Señor, que nos enseña tanto. Mi Dios, gracias. Aprendemos de Epafras, Señor, y de Pablo, por supuesto, esa vida de oración y de intercesión que ellos tenían. Dios mío, gracias. Oramos para que también nosotros podamos tener ese espíritu de oración, que podamos orar con pasión, con inteligencia, Señor, que podamos tener tiempos de oración con propósito. Padre, oro por todos aquellos que se comprometen con este reto en el día de hoy. Te pido que el Espíritu Santo los guíe a orar como conviene. Guíanos a orar por los santos. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Espíritu Santo, guíanos a través de la oración para orar no solamente por las personas, sino por aquellas cosas, Padre, que tú quieres que nosotros llevemos delante de ti. Aquellas cosas que deben ser puestas en el altar de la oración. Mi Dios, glorifícate en este día. Glorifícate, Señor, y que la vida de oración de tu pueblo en este día sea fortalecida para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga a todos, mis queridos. Y hoy vamos a aceptar el reto, vamos a seguir este reto. Vamos a orar con fervor, apasionadamente, por aquellas personas a quien Dios ha puesto nuestro cuidado. Vamos a rodearles con nuestra oración. Vamos a cubrirles con nuestra oración, porque nuestra oración va, escúcheme bien, a ser eficaz, va a ser eficaz en la vida de las personas, va a traer cosas que las personas están necesitando. Así que esas personas, tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe, estos nuevos creyentes, estas personas que te han sido encomendadas por parte de Dios, necesitan de tu oración. Que hagas una oración por fortalecimiento y por perfeccionamiento. Así que Dios le bendiga y le prospere en este día, en este reto.